Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este servicio. Ahora hay más gente que ayer, que antier. Nos da mucho gusto que estén entre nosotros hermanos de otras congregaciones, de otras iglesias, y también amigos que de alguna manera nuestros hermanos han invitado y han tenido contacto con ellos. Pues, realmente nos satisface en gran manera. Y hermanitas entusiastas que estuvieron en la clase de mujeres están aquí también entre nosotros esta noche. Eso demuestra que cuando hay tiempo, ¿verdad? Se puede aprovechar para las cosas de Dios. Agradecemos también eso. Jóvenes, bastantes jóvenes ahora, como para tener una clase de jóvenes después de la predicación, no se crean, sería muy noche, ¿verdad? Luego les pegan en la casa porque llegan tarde. Qué bueno que están entre nosotros jóvenes, niños, muchos niños. Bendito sea Dios. Qué bueno que están entre nosotros y que desde la niñez sepan las Sagradas Escrituras que les pueden ayudar para ser sabios y ser salvos. En esta noche toca el turno de hablar de la iglesia de Pérgamo. Esta es la tercera iglesia que encontramos en el libro de Apocalipsis, a la cual debería dirigirse Juan para que recibiera el mensaje que Cristo estaba hablando acerca de ella. No sé si se movió algo aquí, hermano. Usted que es el técnico de las innovaciones o de las cosas nuevas, miren más. Bueno, ahí está, miren. Ahí tenemos el mapa, y en este mapa encontramos pues el área, ¿verdad? El área de las 7 iglesias. Aquí encontramos la iglesia de Éfeso, que estuvimos hablando el martes. Más arribita se encuentra la iglesia de Sardis, aunque aquí no aparece en este mapa. La ubicación de Sardis más o menos es en esta parte. Y luego tenemos a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Perdón, aquí es donde estaba Esmirna, perdón. Y luego está Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la última que veremos será la Odisea. Toda esta es un área cercana, realmente son pocos kilómetros que tiene una iglesia de otra. La isla de Patmos se encuentra más o menos en esta ubicación, desde donde se está escribiendo el libro de Apocalipsis. Y para este rumbo tenemos lo que es Italia. No alcanzó el mapa a agarrarlo, ¿verdad? Pero para este rumbo queda. Todo esto es la región de Macedonia. Y esta región de las iglesias es el Asia Menor. No es el Asia donde viven los chinos, los japoneses, sino que es el Asia Menor. Es diferente. Y ya para acá, para este rumbo, encontramos lo que es la tierra de nuestro Señor Jesucristo, el área de Galilea, de Jerusalén y todas estas partes. Así que de esta manera generalizada encontramos más o menos la ubicación de esta iglesia llamada Pérgamo. Recordemos que son 7 iglesias las que son mencionadas en el libro de Apocalipsis, y el mensaje a las 7 iglesias de alguna manera simboliza el mensaje completo para todas las iglesias. Para todas las iglesias. Así de que la iglesia de Pérgamo tenía alabanzas por parte de Dios, pero también tenía reproches. Y antes de leer acerca de la iglesia de Pérgamo, tenemos un trasfondo que necesitamos conocer. Y este trasfondo es de lo que menciona acerca de lo que estaba haciendo mal la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaba tolerando la doctrina de Balaam, y estaba tolerando lo que el Señor aborrecía, la doctrina de los nicolaitas. Pero aunque de los nicolaitas no se nos habla en las Sagradas Escrituras, se menciona de esta manera simplemente como una falsa doctrina. Se cree que era una rama de los gnósticos con las cuales el mismo Juan había batallado en su apostolado. Pero en cuanto a Balaam, sí se menciona en las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver así de pasada el caso de Balaam, porque de alguna manera es el trasfondo del error y del pecado que estaba cometiendo la iglesia de Pérgamo. Balaam ayudó a los enemigos de Israel para que pudieran vencer a los israelitas. En este caso, los moabitas pudieron vencer a los israelitas debido a un consejo que Balaam les dio. Balaam al principio se resistió. Balac, el rey de los moabitas, mandó llamar a Balaam para que bendijere a los moabitas
y de esa manera Israel no ganara en la guerra. Se rechazó la oferta. El rey le llegó a ofrecer hasta un cuarto lleno de dinero. Le llegó a decir que le pidiera lo que quisiera y que se lo daba, pero él quería que bendijera a los moabitas, porque los israelitas siempre les ganaban a los de Moab. Balaam rechazó la oferta como buen soldado, como buen profeta de Dios, pero tuvo un punto débil. Aunque no bendijo a los moabitas, le dijo a Balac cuál era la debilidad de los israelitas, y en eso estuvo su pecado. Dice la escritura, cuando leemos, usted lo puede leer y lo puede considerar, y si quiere apúntelo, porque no vamos a leer el capítulo 22 hasta el 24, está la historia de cómo Balac intercambia comunicación con Balaam para que para que bendiga a los moabitas, y de esa manera los israelitas pierdan la batalla. Y también está la historia de cómo la burra le habla a Balaam cuando éste va en camino de perdición, porque un ángel estaba atravesado con una espada. Usted lo puede leer detenidamente en su casa, pero vamos a leer al menos el número 25, por favor, que está como el pueblo de Israel fue dominado y vencido, o más bien el pecado y la debilidad por la cual fue vencido. Números, capítulo 25, versículos del 1 al 5, por favor. Números 25, del 1 al 5. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. De alguna manera, en estos versículos encontramos el pecado de los israelitas. Aunque los israelitas estaban siendo ayudados por Dios, protegidos por Dios, el poder de Dios estaba con ellos para vencer a los de Moab. A la hora que los israelitas se manchan cometiendo el pecado de fornicación y de idolatría específicamente, el furor de Dios se enciende contra ellos, y entonces los israelitas son derrotados por los de Moab. ¿Y por qué el pueblo de Israel, que estaba venciendo y venciendo a los moabitas, cae en estos pecados que hacen que aparte Dios su poder de ellos? ¿Por qué? Porque Balaam participó en ello. Capítulo 31 de aquí de Números, versículo 16, por favor. Números 31, versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y ahí sigue hablando del desenlace y de la desgracia de los israelitas. ¿Por qué? Por consejo de Balaam. Cuando nosotros leemos acerca de la iglesia de Pérgamo, encontramos una situación donde la iglesia tiene un compromiso con el error. Balaam, aunque no abiertamente y directamente entregó a los israelitas en manos de Moab, de una manera indirecta le dijo a los moabitas cómo vencer a los israelitas. Muchas veces la iglesia del Señor está trabajando, pero tiene compromiso con el error, y no de una manera directa, renegando de Dios o faltando directamente a un mandamiento de Dios, sino simple y sencillamente de una manera indirecta, aceptando el pecado
tolerando el pecado o cayendo en las debilidades del pecado. Dice Apocalipsis capítulo 2, leyendo ahora de la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero dice el Señor: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, dice el Señor, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Es el mensaje de la tercera iglesia de Asia Menor. La iglesia de Éfeso, ustedes recordarán que tuvo alabanzas por parte del Señor, pero también tuvo consejos que tenían que hacer arreglos porque estaban haciendo alguna cosa mal. Pero la iglesia de Esmirna que vimos ayer estaba completamente limpia ante el Señor. El Señor le dice: este es mi ánimo hacia ti, yo soy Cristo, tu Señor. ¿Estás sufriendo? Vas a sufrir más. Aguanta hasta el fin y yo te daré la corona de vida. A esta iglesia, que es la tercera, el Señor le alaba al principio, pero luego le dice qué es lo que tiene y que le está manchando. Estaba participando con la falsa doctrina. Note, estimado amigo que está entre nosotros, la delicadeza de servir a Dios, lo delicado y lo peligroso que es participar con una falsa doctrina. No se puede tener comunión con Dios y no se puede ser salvo si se participa de una falsa doctrina. Y por eso nosotros hacemos mucho hincapié. Luchamos. Sabemos que como seres humanos cometemos errores, pero luchamos para que la palabra de Dios se lleve a cabo de acuerdo a como el Señor lo escribe y lo manda a cada uno de nosotros. Pareciera que en el mundo existe la justificación de decir: nadie es perfecto, ¿quién va a hacer todo bien? Y entonces, como que eso dice, eso me da puerta a pecar, a tener participación con el pecado. No, Señor. Una cosa es tratar de justificarnos a nosotros mismos y otra cosa es luchar para mantenerse bien delante de Dios. Cualquier hermano en Cristo de esta iglesia que se pare enfrente o que vaya a su casa o que platique con usted y le hable una falsa doctrina, es digno de que se le recrimine y se le reclame con todo el derecho. Ningún hermano en Cristo tiene el derecho de predicar una falsa doctrina, pero también ningún hermano en Cristo tiene derecho a participar de una falsa doctrina, ni siquiera de manera indirecta.
Muchos se comprometen con el error e indirectamente se encuentran luchando contra Dios. Muchas personas no se oponen directamente a Dios, pero son tan débiles y a veces cobardes que se comprometen con el error e indirectamente están luchando contra Dios. Balaam no aceptó oponerse directamente contra Dios. O sea, no dijo, me pongo directamente contra Dios. Pero él pensó que por hacerlo indirectamente no iba a ser castigado. Sí fue castigado. Balaam indirectamente ayudó a los enemigos de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo por el cual Dios amaba, luchaba y peleaba y se mortificaba. El pueblo que tenía como su mejor tesoro. Balaam dio la puerta para que fueran derrotados los hijos de Israel. El problema de Balac e Israel lo encontramos en el capítulo 22 hasta 24. Y todo aquello de que Balac quería comprar a Balaam y Balaam se resistía y se resistía. Había una participación corrupta entre los hijos de Israel y los hijos de Moab, de tal manera que los hijos de Israel se estaban mezclando con las hijas de Moab, teniendo relaciones íntimas con ellas y permitiendo idolatrar con ellas. El furor de Jehová se enardeció y permitió que el enemigo venciera a los israelitas. El mensaje a la iglesia de Pérgamo es pues una advertencia. Una advertencia. Que esa advertencia, al tenerla nosotros frente a nuestros ojos, pues nos ayuda también para que nosotros seamos advertidos. Hay un peligro fuerte por comulgar con el error. Muchas veces creemos que vamos a tener problemas por decirle a alguien que está en un error doctrinal. Y no lo decimos. No lo hacemos porque no queremos tener problemas. Porque no queremos que esa persona se distancie de nosotros, porque no queremos que esa persona se enemiste con nosotros. Pero eso es participar con el error. Eso es participar con el error. ¿Cómo comulgaban con el error? Pues Pérgamo, siendo un centro preeminente, estando en un lugar importante en la región de Asia Menor. Aparte de eso, esta ciudad estaba edificada en un cerro de 300 metros sobre el nivel del mar, y las personas que pasaban o que iban por el mar veían una ciudad hermosa edificada en una altura tremenda, y era una ciudad muy llamativa, era una ciudad que imponía su belleza, pero ahí había algo tremendo, que se adoraba al emperador. En esa ciudad se adoraba al emperador. Y muchas veces personas que cedían al llamado de adorar al emperador y que eran de alguna manera involucrados entre los hermanos de Cristo en la iglesia de este lugar, aconsejaban a los hermanos que para que dejaran de ser perseguidos, pues, le rindieran homenaje al emperador. Había un decreto de que se hiciera un homenaje al emperador una vez al año, una declaración de que el emperador era el máximo, el supremo, pero una vez al año, y ya todos los demás días del año, pues usted podía seguir adorando a Cristo y sirviendo a Cristo. Y muchos maestros falsos aconsejaban a los hermanos: ¿qué tiene? No es cosa grande lo que vas a hacer, es una cosa muy pequeña. Un día vas a rendirte ante el emperador, vas a dejar de recibir persecución, vas a vivir en paz, y luego ya sigues sirviendo a Cristo. Ese era el compromiso que querían tener con el error. Y esa es la doctrina de Balaam en símbolo. Así como Balaam escribió Moisés muchos siglos antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, así como Balaam se comprometió con el error y comprometió al pueblo de Israel con el error, asimismo en la iglesia de Pérgamo estaban
personas involucradas con la iglesia tratando de hacer a los hermanos que se comprometieran con el error. ¿Cómo comulgaban con el error? Esta ciudad era prominente y lo atractivo de esta ciudad y su belleza atraía a gente de muchas partes. Cuando el Señor le dice donde está el trono de Satanás, es por la simple y sencilla razón de que ahí era una de las ciudades principales donde se adoraba al emperador. Interesante. Al parecer, esto podía traer beneficios a los hermanos en Cristo en cuanto a recibir buena dotación de alimento y recibir consideraciones en el pago de impuestos y dejar de ser perseguidos, pero los apartaba de Cristo. Los apartaba de Cristo el Señor. Así de que esta comunión a la cual eran invitados, pues lleva a la perdición. Versículo 16 de aquí de Apocalipsis 2: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor trae la espada en su boca para hacer justicia y para hacer juicio, y para pelear y para derrotar. Así de que Satanás sabe que es difícil que renunciemos a Dios directamente y busca que nosotros le fallemos a Dios de una manera indirecta. Ejemplo, ¿cómo pecó Eva? ¿Cómo pecó Eva? ¿Cómo Satanás convenció a Eva para que probara el fruto prohibido? Le dijo que no era cierto lo que Dios le había dicho. Y Eva le creyó a Satanás. Perdió el paraíso por hacerle caso a Satanás. Allí en el capítulo 3 de Génesis, por favor. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice la Sagrada Escritura: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El ponerse a coquetear con el diablo, el ponerse a coquetear con el error, con las falsas doctrinas, muchas veces conlleva a que participemos con ellas. Eva perdió el paraíso, Adán perdió el paraíso. Es cierto que si Eva no hubiera comido del fruto prohibido, posiblemente el hombre todavía estaría viendo el árbol diciendo: ¿qué será ese fruto? ¿A qué sabe? No es cierto. Cualquiera de los dos iba a caer. Y tan fácil que cuando Eva convidó a Adán del fruto, Adán aceptó, porque también tenía la curiosidad. Tenía la curiosidad. Se comprometieron con el error, con coquetear con las cosas equivocadas. Y se comprometieron de tal manera que perdieron el paraíso, perdieron la perfección,
Y ahí empezó la degradación del universo. Ahí empezó la degradación de la creación divina. Por causa del pecado. Por causa de coquetear y de participar en el pecado. No desobedeció a Dios directamente, pero indirectamente lo desobedeció al pensar que Dios había mentido al decirles que iban a morir, y aceptar la mentira del diablo de que no era cierto, que iban a morir. Pero también tenemos el caso de Moisés. Cuando nos acordamos de Moisés, encontramos a un hombre manso, a un hombre perfecto, a un hombre digno, a un legislador, a un hombre escogido por Dios para llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Pero Moisés, como todos los personajes que Dios escogió, no es enseñado en las Sagradas Escrituras como un Superman, como un hombre que puede todo y que no tiene ningún defecto, sino que a Moisés se nos muestra en las Sagradas Escrituras con sus virtudes y con sus defectos, a lo mismo que Abraham, a lo mismo que Noé y otros hombres de Dios. Moisés falló a Dios. Moisés está en el cielo, está en el paraíso, pero falló a Dios. Indudablemente se arrepintió, pero falló a Dios en su vida, en su trayecto como siervo de Dios. Le falló a Dios. Dice la Sagrada Escritura en Números capítulo 20, por favor. El Señor daba agua al pueblo por medio de que se golpeara una roca en el desierto que lo seguía. Y dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, que esa roca era Cristo. Y Dios mandó a Moisés que golpeara la roca para que de ella brotara agua y pudieran beber los hijos de Israel. Pero que al hacerlo diera la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó? Dice Números 20, versículos del 8 al 12, por favor. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, fíjese lo que les dijo Moisés a los israelitas: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ahí estaba la solución al problema. Tenían sed, ahora tenían agua, pero Jehová no estaba contento. El Dios Todopoderoso no estaba contento. Dice: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Cuál era la sentencia de Dios hacia Moisés y Aarón? No pasarán el pueblo a la tierra prometida. Ese era el plan al principio. Pero por el pecado, Moisés, no vas a hacerlo. Moisés se arrepintió, pidió perdón, lloró. Dios le perdonó porque es un Dios de amor y de perdón cuando uno realmente se arrepiente. Pero la consecuencia fue que no pasó el pueblo hacia el otro lado del Jordán, sino que Dios le cedió la tarea a Josué. Y Moisés, como consuelo, le pidió a Dios: Señor, pequé contra ti, y ya que no voy a pasar el pueblo al otro lado del Jordán como era mi anhelo, mi meta,
permíteme tan solo contemplar esa tierra. Y subió al monte alto de Nebo y pudo ver toda la tierra que Dios había prometido a los hijos de Israel. Y allí murió. Allí quedó Moisés muerto. Una gran lección aquí es que pecaron, se comprometieron con el error, por el enojo, por la ira, por el descontrol, por la pérdida de dominio propio. Moisés pecó contra Dios y tuvo sus consecuencias. Dios le perdonó, pero Moisés sufrió las consecuencias. Hay muchas personas que creen que al venir a Cristo van a recibir todo lo bueno que hay en la vida. Si son pobres extremadamente, van a ser inmensamente ricos. Si están enfermos de una enfermedad crónica, aguda, fuerte, difícil, piensan que Dios lo va a sanar. Si han sido drogadictos y han expuesto su cuerpo por 10, 20 años a las drogas y su mente ha sido atrofiada por ellas, piensan que Dios les va a restaurar la mente y se las va a dar nuevecita como cuando nacieron. No es así. Todo pecado tiene consecuencia. Todo pecado tiene consecuencia. Por eso nosotros debemos de evitar coquetear con el pecado. La palabra coquetear, no sé si la comprendan, es una palabra muy usada en México. Cuando uno está tratando de hacer algo, pero lo hace y no lo hace, como que quiere y como que no quiere. Eso es coquetear. Ponerse a vacilar con la cosa prohibida. Va a llegar el momento en que va a caer ahí. Saúl, otro personaje que fue rechazado como rey de Israel, allá en 1 Samuel capítulo 15, por favor. 1 Samuel capítulo 15. Y si leemos nosotros del versículo 3 al 11, encontramos un poco de este trasfondo. Dice la Escritura: ve pues y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos, y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl, dice las Sagradas Escrituras, derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? La orden de Dios en el versículo 4: ve pues y convoca al pueblo, pásale revista, júntalos y vayan y peleen contra los amalecitas y maten a todos y no dejen vivo ni siquiera a los animales. Y Saúl hizo como Dios le dijo y triunfó en la batalla y venció, pero dejó vivo al rey y dejó vivos a animales que a su vista eran preciosos para ofrecerlos en sacrificio.
y Dios se enojó, porque Saúl, pensando estar haciendo algo que a Dios iba a agradar, realmente estaba haciendo algo que desagradó a Dios, porque el mandamiento de Dios era: todo debe de ser destruido. Pero imagínese a Saúl coqueteando con el pecado. ¿Se enojará Jehová porque deje este becerro gordo, tan bonito, tan precioso, para ofrecérselo a él en holocausto? ¿Se enojará Dios porque lo deje vivo? Eso es coquetear con el pecado, hermanos. Cuando empezamos a preguntar, ¿se enojará Dios?, tenemos una orden tajante, directa, imperativa de Dios. Y nosotros nos estamos preguntando, ¿pero a poco Dios se va a enojar porque usamos instrumentos musicales? ¿Pero así tan delicado? ¿Pero a poco Dios se va a enojar porque permitimos que un hermano que anda ahí pecando, pues participe aquí con nosotros? ¿Se enojará Dios por eso? Imagínense. Coqueteando, comprometiéndose con el error. Claro que sí. Tenemos otro ejemplo y lo voy a decir de memoria porque no lo traigo contemplado aquí, pero ustedes lo conocen. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran los encargados de ofrecer el incienso a Dios. Y Dios les había dicho que tomaran brasas del altar para que el incienso fuera calentado y subiera el olor del incienso a la presencia de Dios. Y dice la Sagrada Escritura que ofrecieron fuego extraño. Y este fuego extraño era porque Dios no lo mandó. Y Dios los consumió en ese mismo momento. Así, así de delicado es el asunto. Dios nos manda cosas que podemos hacer y por eso se enoja cuando no las hacemos de acuerdo a su voluntad. Pero ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo si nosotros mandamos a nuestro hijo a la tienda? La mamá le dice al niño: ve a traerme un medio galón de leche, y le da un billete de $10. Y ahí va el niño a la tienda, ¿verdad? Ahí vas a la tienda a comprar la leche, a la tienda del barrio. ¿Qué tiendas por aquí, hombre? Pero vamos a imaginarnos, ¿verdad? Y ahí va el niño a comprar un medio galón de leche, con el billetote de $10 que la mamá quiere estirar a lo máximo para que le alcance el gasto. Y estando en la tienda el niño, ¡ay! Chocolates, chicles, ¿verdad? Dulces. Y compra el medio galón de leche y sabe que le va a sobrar cambio. Y empieza a agarrar que un chocolatito, que un paquete de M&M's, ¿verdad? De lunetas. Y empieza a hacer su montoncito de chuchulucos. También se llaman chuchulucos los dulces. Y cuando llega a la caja, pues los $10 se fueron. Llega a la casa con aquella bolsa bien engordada de todo lo que compró para él. Y le dice la mamá: la leche, aquí estamos. Dale, pues, siéntate para que tomes leche con tus hermanos. ¿Y el cambio? ¿Cuál cambio, mamá? ¿Cómo que cuál cambio? Te di un billete de $10, muchacho, pues no sabes lo que estoy batallando con el gasto. Mamá, no me quedó cambio. ¿Por qué no te quedó cambio? Vamos a reclamar, ándale. No, mamá, es que compré chicles, dulces, chocolates, muéganos y todo lo que se me antojó. ¿Estará bien el niño? Hijo, te mandé que fueras a comprar leche y tú gastaste todo el dinero. Es que no me dijiste que no comprara dulces, ¿no? Imagínese. Coquetear con el error. Nosotros no aceptamos eso. Entonces tampoco debemos de aceptar. ¿Se enojará Dios porque hago esto? ¿Se enojará Dios porque meto una guitarra en el servicio? ¿Se enojará Dios porque en vez de que canten todos los hermanos, nada más cante un coro acá enfrente y escucharlo para que se oiga bonito? ¿Se enojará Dios por eso? Imagínense, coqueteando con el error. Así de que Saúl fue desechado porque desobedeció a Dios, por perseverar
preservar la vida del rey y preservar la vida de algunos animales que él pensaba que iban a agradar a Dios. Nadie quiere ser alcohólico, pero todo el mundo en determinado momento de la vida quiere tomar la primera copa, coqueteando con el pecado. Cristianos que aceptaron instrumentos de música, al principio un piano, y ahora no se la acaban con las nuevas generaciones que quieren tener toda una batería, música instruyente. Y se preguntan los cristianos que permitieron un piano en las décadas pasadas: estamos batallando con los jóvenes porque ellos están metiendo instrumentos estridentes al servicio, esto es una aberración. ¿Sabe cuál es la respuesta? La misma autoridad que tenías para meter un piano al servicio de Dios es la misma autoridad que tienen los jóvenes para meter la música que ellos quieran. ¿Cuál autoridad? Ni una autoridad, porque Dios dice: ¿cómo le ofrezcamos cantos? Fruto de labios que invoquen su nombre. Por lo tanto, no hay permiso para ningún instrumento musical. Y si a alguien se le ocurre meter un instrumento musical, da puerta a que se metan más instrumentos musicales. Eso es lógico. Y si alguien se libera del mandamiento y de la orden de Dios, da puerta a que se libere de otras cosas cualquiera que pertenece a la iglesia. Coquetear con el error. Pocos cristianos que faltan a alguna reunión perseveran en el camino del Señor. Muchos empiezan faltando a las reuniones, empiezan a debilitarse espiritualmente, empieza a faltarles la fe, y cada vez se les hace más fácil faltar, y cada vez se van ausentando más y más de los servicios. Donde hay edificación porque se oye la palabra de Dios, donde hay edificación porque hay fortaleza entre los hermanos, comunión, compañerismo, preocupación, y se van apartando de eso y se van debilitando de tal manera que llega un momento en que ya no son miembros de la iglesia, andan fuera, coqueteando con el error. Jóvenes cristianos, ay, los jóvenes luego, ya voy a echarnos pedradas a este hermano. Los jóvenes coqueteando con jóvenes del mundo, jovencitas que se comprometen con inconversos, jovencitos que se comprometen con inconversas, y el papá y la mamá bien preocupados, y el jovencito diciendo: ¿qué tiene de malo? Es mi vida, yo puedo hacer lo que sea, y ¿qué tiene de malo si yo tomo un noviazgo con una persona del mundo? Coqueteando con el error. No es pecado, pero está coqueteando con el pecado, y va posiblemente a salirse de la iglesia. El consejo que para los jóvenes tengo cada vez que veo un caso de esa índole: no te comprometas con esta persona hasta que venga a los pies de Cristo. Si tú amas a esta persona y estás tan enamorada o enamorada de esta persona y no puedes vivir sin esa persona, sabrás tú que el verdadero amor estriba en que también veas su alma. Y si esa alma no está entregada a Dios, tú eres el medio para que esa alma venga a Cristo. Hay jóvenes que han traído a la pareja a Cristo, pero en la mayoría de los casos el inconverso ha arrastrado al cristiano para afuera. En la mayoría de los casos. Triste. Pero siguiendo adelante, tolerando el error conlleva pues a la perdición, conlleva a estar en una situación donde el Señor dice: si no haces arreglos y si no compones esa situación, vas a perder la corona de vida, vas a perder el premio que yo tengo prometido para todos los que aman mi palabra. ¿Cómo vamos a hacer entonces? ¿Vamos a tolerar el error y vamos a seguir coqueteando y jugando con el error, o simple y sencillamente lo vamos a sacar apartándonos de él?
Bueno, dice en el 14:16 de Apocalipsis 2, por favor. Apocalipsis 2 del 14:16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Se necesita el arrepentimiento, el apartarse del pecado. Lo que Cristo condena en la iglesia de Pérgamo es precisamente el hecho de que estaban tolerando el error. Dice, tienes ahí está el pecado. Tú estás con el pecado. Tienes ahí. No dice vas a tener o como que estás teniendo, sino que habla de algo que estaba ahí. Debemos de apartarnos de todos aquellos que enseñan falsa doctrina en determinado momento después de reconvenirles y de enseñarles la doctrina correcta. Debemos de apartarnos de todo aquel que persiste en enseñar una doctrina errónea. Romanos, por favor. Romanos capítulo 16. Versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El mandamiento del Señor es que aprendamos a observar a los que causan divisiones y tropiezos en contra de lo que Dios enseña, de lo que Dios manda. Y dice el apóstol Pablo, apártate de ellos. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué me tengo que apartar de ellos si yo los amo con todo mi corazón? Son personas tan queridas, tan apreciadas por mí. Son tan buenas gentes, tan nobles, y tienen como ciertas virtudes que me atraen y me seducen. Apártate de ellos, dice el Señor. Porque tales personas, dicen, causan divisiones, causan tropiezos en contra de la doctrina. Porque tales personas no sirven a vuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Fíjense bien, aquí hay un espejo muy importante, y le llamo yo espejo porque nosotros podemos ponernos enfrente de esta palabra y analizarnos y ver cómo estamos delante de Dios en cuanto a doctrina. ¿Estamos agradándonos a nosotros mismos o estamos agradando a Dios? ¿Estamos tratando de convencer con lisonjas, con suaves palabras, o estamos tratando de convencer con la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque el falso maestro que he señalado en esta parte de la Escritura dice que con suaves palabras, que con lisonjas engañan los corazones. ¿De quiénes? De los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Los inconformes, los inmaduros, los que no se sujetan o no quieren sujetarse a la palabra de Dios. Esos son los ingenuos. ¿Qué quiere decir con suaves palabras y lisonjas? Palabras que adulan, palabras que chulean, pudiéramos decir en nuestro idioma español, en nuestro idioma mexicano. Palabras que chulean, que aunque la persona esté mal, le dicen, estás bien, no te preocupes, hay otras personas que están peor. Lisonjas, palabras al oído agradables, que comprometen a la persona con la persona misma. Engañan los corazones de los ingenuos. Ingenuos, nuevamente, y hago hincapié en esto, las personas que empiezan en el camino del Señor son prospectos a ser ingenuos. Las personas que no están conformes
con lo que el Señor manda y tratan de liberarse de ellos son ingenuos, son fácil presa del pecado y del error, porque lo que ellos consideran difícil para hacer, el falso maestro se lo va a venir a poner fácil. El Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El falso maestro le dice: solamente cree, solamente no te creas del hermano. No, ese hermano bravo es bien extremista. No te creas del hermano Sandoval, no, ese hermano es bien extremista. Solamente cree. No necesitas el bautismo. Si quieres bautizarte después, tú lo haces, pero no lo necesitas. La hermana es tan extremista que todo el tiempo está diciendo que debe de bautizarse. No le haga caso a la hermana, mire acá, no necesita bautizarse con nosotros. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Cuando habla de sus propios vientres, se refiere a sus propios intereses, su propia filosofía, su propia doctrina, su propia falsedad. Compromiso con el error. Así de que de esta manera, tolerar el error o sacarlo. ¿Qué vamos a hacer? La tolerancia del error resulta en la destrucción para todos. Cuando el error se tolera, a sabiendas de que hay error y se está tolerando, se está manchando toda la iglesia. Primero a los Corintios, por favor. Ustedes lo conocen, el caso de primero a los Corintios 5. Versículos del 4 al 7. Había un hombre que estaba fornicando, teniendo una relación ilícita con la esposa de su padre. Ese es el caso aquí en Corinto. El apóstol Pablo se da cuenta de que hay esta situación en la iglesia de Corinto y los hermanos en Corinto no están haciendo nada. Y dice el apóstol Pablo, escribiéndoles a los hermanos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y les dice a los corintios: no es buena vuestra jactancia, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, amados hermanos, la iglesia de Sardis estaba comprometida con el error y debía de arrepentirse. Cualquier iglesia que nosotros conozcamos, y si aún nosotros mismos reconocemos que estamos participando con el pecado, necesitamos arrepentirnos. O quizás algún hermano individualmente ha estado participando con el pecado, tratando a una persona con una falsa doctrina como si fuera un fiel. Puede darse caso. El asunto es que este caso de la iglesia de Pérgamo nos enseña y nos exhorta a que nosotros no tengamos que ver con el error, porque es destructivo. El tal sea entregado a Satanás. No es buena vuestra jactancia. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Las amas de casa conocen el trabajo de la levadura. Un poco de levadura influencia toda la masa. Usted puede agarrar una tacita o 2 tacitas de harina y ponerle una cucharita de levadura, que es como la 20ª parte o quizá la 50ª parte de la harina. Usted se lo echa levadura y hace la masa pesadita, durita, la deja ahí. De poco rato, ¿cómo está? Grande y floja por el efecto de la levadura. Por eso el Señor usa la levadura como algo que influencia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros debemos de
estar pues limpios delante del Señor. ¿Qué más podemos decir para concluir? La victoria del cristiano depende de su fidelidad. Si nosotros luchamos por ser fieles, el Señor ve nuestro esfuerzo y el Señor nos ayuda. El Señor está con nosotros. Nos ayuda a ver lo bueno y lo malo de una manera clara, para seguir lo bueno y apartarnos de lo malo. O para seguir lo bueno y tratar de componer lo malo. Porque muchas veces lo malo es algo que se puede componer. Cuando hay error doctrinal y nosotros trabajamos, muchas veces el error doctrinal se desaparece. Pero necesitamos trabajar con la verdad. Los beneficios de la fidelidad son muchos. El versículo 17 de Apocalipsis 2 habla de beneficios de la fidelidad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le voy a dar de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué quiere decir esto? El maná escondido, hermanos, es el pan que no va a fallar. Es el pan que no va a faltar. El pan que sostuvo al pueblo israelita en el desierto es prometido para todos aquellos que se mantienen limpios delante de Dios. Mismo Jesús, declarando en Juan capítulo 6, se declara como el maná del cielo. Yo soy el maná que bajó del cielo. Si alguno come mi carne y bebe mi sangre. ¿Usted se acuerda de estas palabras del Señor? Y la piedrecita blanca simple y sencillamente indica indicio de victoria. El Señor, como premio, le va a dar una piedrecita blanca. Pero esta piedrecita blanca no es una piedrecita literal, sino que simboliza que usted ya venció y está entre los vencedores, con un hombre nuevo que solamente usted conoce, una relación con Dios solamente entre usted y Él. Y de esta manera el Señor quiere animarle a permanecer fiel a la iglesia de Pérgamo. Y ahora que estamos nosotros viendo esto, pues indiscutiblemente a nosotros también. Nos gustaría estar entre los fieles. Nosotros sabemos cómo hacerlo debido al caso que hemos estudiado de la iglesia de Pérgamo. En vez de comprometerse con el error, la iglesia debe de purgarse espiritualmente si es necesario. Si es necesario. Dice que el alimento espiritual para la vida eterna es el maná escondido, el favor, la aprobación especial de Dios, la piedrecita blanca. Y la pregunta obligada es: amado hermano, amado amigo, ¿con quién quiere comprometerse usted esta noche? ¿Con Dios y su bendita palabra? ¿O seguir en el error? Hermano, se ha caído de la casa. ¿Quiere seguir comprometido con el error? Amigo, usted ya ha oído la palabra de Dios y ha conocido y conoce lo suficiente para saber que el Señor le está llamando, le está invitando a que venga a sus pies, confesando que Él es el Hijo de Dios, arrepintiéndose para perdón de sus pecados y aceptando el bautismo para lavarlos. ¿Habrá alguien en esta noche que esté disponible para el Señor, para que reciba ese maná escondido y esa piedrecita blanca en señal de victoria? Mientras cantamos, medítelo. Le agradezco su atención y le pido que nos pongamos de pie para entonar este himno de invitación, por favor. Gracias por su atención.